A ver, pensemos en esto. ¿Puede una sola idea, un solo conflicto, llegar a definir el destino de un país entero? Pues en la Argentina del siglo XIX, una dicotomía potentísima lo hizo: civilización contra barbarie. Vamos a sumergirnos en cómo este choque de conceptos marcó a fuego tanto su historia como su literatura. Y aunque parezca una exageración, la respuesta es un sí rotundo. Vaya que sí. Durante el régimen de Juan Manuel de Rosas, que fue una época de muchísima violencia, esta oposición tan simple no fue solo una idea flotando en el aire. No, fue el motor que impulsó todo un proyecto de nación, para bien y para mal. Bueno, vamos a meternos de lleno. Para entender el poder que tuvo esta idea, lo primero es definir los términos. ¿Qué significaban exactamente civilización y barbarie para gente como Echeverría o Sarmiento? Y ojo, esto es clave. Civilización no era solo tener ciudades modernas o progreso material. Para la gente que defendía esta idea, era un sueño, casi una utopía. Era imaginarse una sociedad guiada por la razón, por la democracia, por la convivencia pacífica. Un ideal, vamos. Y en la otra cara de la moneda, claro, estaba la barbarie. Era su opuesto total, la fuerza bruta, el caos, ese autoritarismo que simplemente asfixiaba cualquier tipo de libertad. Representaba todo lo que impedía que ese sueño de civilización se hiciera realidad. O sea que el tablero de juego estaba clarísimo, ¿verdad? Por un lado, ese anhelo de una sociedad ordenada, justa, democrática, y por el otro, la cruda realidad de la violencia y el autoritarismo del día a día. Este era el campo de batalla intelectual de la época. Venga, pues vamos a ver cómo se lleva esto a la práctica. Y para eso, no hay mejor ejemplo que la obra fundacional de Domingo Faustino Sarmiento, su Facundo, Civilización y Barbarie. Es que esta era la gran obsesión de Sarmiento. Quería entender, diagnosticar la enfermedad política de su país. Se preguntaba una y otra vez, ¿cómo es posible que una revolución que prometía libertad acabara en esta tiranía? Su libro, El Facundo, fue su respuesta. Y vaya qué respuesta. Y es que lo que hace Sarmiento es fascinante, porque organiza todo su pensamiento en un sistema de opuestos que lo explica todo. La ciudad era la civilización, el campo, la barbarie, la cultura europea contra la costumbre del gaucho, el progreso contra la tradición. Para él, toda la historia argentina se podía reducir a este choque de fuerzas brutal. Y ahora un detalle que es la clave de todo esto. El régimen de Rosas usaba este término salvaje unitario como un insulto. Era su forma de descalificar a sus oponentes, a los intelectuales liberales que querían un gobierno centralizado. Y aquí es donde se ve la jugada maestra de Sarmiento, su genialidad como polemista. En lugar de ofenderse y rechazar el insulto, se lo apropia y le da la vuelta por completo. Viene a decir, ¿salvajes nosotros? No. Los verdaderos salvajes sois vosotros, el propio Rosas y sus seguidores. Convirtió un ataque en su arma más poderosa. Brillante. Pero ojo, que Sarmiento no estaba solo en esto. Vamos ahora con la obra de Esteban Echeverría, El Matadero, una historia mucho más visceral, que usa la alegoría para lanzar un ataque igual de contundente. El escenario que elige Echeverría es brutal, no hay otra palabra. Un matadero, justo ahí, en esa tierra de nadie entre la ciudad y el campo. Pero claro, no es solo un lugar, el matadero es una metáfora de la Argentina de Rosas, un espacio dominado por la violencia, por la sangre, por la ley del más fuerte. Echeverría no se anda con chiquitas para describir el ambiente. Lo llama así: horriblemente feo, inmundo y deforme. Tal cual. Quiere que quien lo lea sienta la crudeza, la brutalidad, la degradación de ese espacio, que para él no es más que un reflejo de la degradación moral y política del país. Y claro, este conflicto necesitaba protagonistas. Y Echeverría nos los da, totalmente opuestos. Por un lado tenemos al joven unitario, que es el símbolo de la civilización, viste a la europea, defiende las libertades, y frente a él, los carniceros del régimen, que son vulgares, violentos, la imagen pura de la barbarie. El choque era inevitable. Y el final, pues el final es una tragedia anunciada. Al joven lo capturan, lo humillan, lo vejan, y justo antes de que puedan someterlo del todo, muere de rabia, de impotencia. Su muerte no es una simple derrota. Echeverría la convierte en el martirio de un ideal. Es el sacrificio de la civilización a manos de la barbarie. Vale, entonces, ¿qué conclusión sacamos de estas dos obras maestras? Pues que ambas comparten un mismo diagnóstico de la Argentina de su tiempo, aunque lo expresen de formas muy distintas. Al final, lo importante es entender esto. Tanto Sarmiento como Echeverría usan la dicotomía civilización-barbarie como una herramienta para analizar, para criticar y para denunciar su realidad. Su objetivo es el mismo: dejar al descubierto la naturaleza brutal y autoritaria del poder que los oprimía.
Y aquí es donde todo encaja. Es que el Matadero funciona casi como un tráiler de la tesis de Facundo. Echeverría, al situar esa violencia salvaje justo a las puertas de Buenos Aires, estaba gritando lo que Sarmiento teorizaría después. La barbarie ya no estaba solo en el campo, no, ya había invadido y conquistado el supuesto corazón de la civilización. En definitiva, la idea de civilización contra barbarie fue una herramienta increíblemente poderosa para entender una época. Y claro, esto nos hace pensar, ¿qué grandes opuestos, qué dicotomías igual de potentes se usan hoy en día para intentar explicar el mundo tan complejo en el que vivimos? Es algo que da que pensar.